bienvenido formalmente a esta nueva edición de las ACD de Talk and Tools, este espacio que ya vamos por nuestro tercer año de desarrollo, en esta segunda edición del año 2022. Y hoy nos va a acompañar Joan Miquel Piqué, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, con una especialización en Economía Internacional y Crecimiento por la Universidad Autónoma de Barcelona. Joan es empresario, emprendedor, asesor de emprendedores, de pymes y de directivos de distintas empresas. Tiene más de 15 años de experiencia asesorando tanto en el ámbito público como privado a distintas organizaciones, radicado en Cataluña, pero no solo allí brindando sus servicios, sino en toda España y en diferentes países. Y Joan nos ha propuesto para nuestro encuentro de hoy hablar un poco sobre cómo aterrizar el nuevo negocio, o tu negocio en un nuevo mercado, las claves para que ese aterrizaje sea lo más exitoso posible, sobre todo desde la óptica del emprendedurismo, digamos, algo que nos ha parecido una temática que nos atraviesa a todos o a buena parte de los socios de ASAEDE, y por eso creemos que este espacio va a ser de mucho interés y nos va a agregar valor a todos nosotros. Previo a darle el paso a Joan, Gonza, si querés, dos palabras acerca de ASAEDE, porque el público se renueva, como dice Mirta, todo el tiempo. Perfecto. Manuel, muchas gracias. Como dice Manuel y Juan Ibarra, son los dos coordinadores de la Comisión de Business Talk and Tools. Mi nombre es Gonzalo Cibut, soy director ejecutivo de ASAEDE. Y ASAEDE, que es la Asociación Argentino-Española de Emprendedores, este año cumplimos 5 años y la verdad estamos muy contentos. Hoy entró el socio número 190, que para ser en el exterior creemos que es un número interesante, ¿no? Y esto es producto de trabajar en conjunto para ayudar. Acá hay dos públicos objetivos. Uno de las empresas argentinas que están buscando mercados nuevos en el exterior. Nosotros estamos afincados, muchos de nosotros, hace mucho tiempo en España. Y la otra es aquellos que ya están aquí o que ya estamos aquí, es hacer esta red de conexión, esta red de networking y trabajar en un entorno seguro, porque es una asociación legalmente constituida. Y trabajamos mucho el tema de networking, el hecho de ser un paraguas jurídico, una asociación legalmente constituida. Esto nos da juego de interactuar con Ciudad de Barcelona, en este caso también Ciudad de Madrid y diferentes instituciones y administraciones públicas como la Embajada Argentina o los consulados en España. Y después tenemos un tercer eje, que es el tema de un soft landing, un programa un poco ad hoc, como podemos decirlo, en el cual acompañamos sobre todo al empresario y a las empresas argentinas al desembarco aquí. Obviamente, todos los socios aportan sus conocimientos, en este caso y particularmente el Joan, bueno, aquí en Cataluña es el Joan o el Joan. A veces esto suena un poco raro en Argentina, pero es así aquí. Y es un placer. Es la cuota, como decimos, Joan y Miquel son los dos socios catalanes que tenemos aquí en Madrid y que son, bueno, el mejor exponente que tenemos de la sociedad catalana en estos temas. Y la verdad es un placer tenerte. Y a todos aquellos que están pensando y que se han sumado a este webinar, no duden en escribirnos, en ponerse en contacto con nosotros, que podemos seguir haciendo la continuación de lo que le va a contar Joan hoy mismo. Manuel, nada más, Excelente. Todo tuyo. Joan, entonces te vamos a dar paso. La idea es que Joan nos va a compartir ahora una presentación y luego de eso vamos a tener un espacio para preguntas que junto con Juan iremos intentando darle el paso a todos para continuar. Así que a partir de ahora, Joan, el espacio todo tuyo. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias. Por última vez ya os lo pido. Si me hacéis host, ahora sí que creo que me va a dejar compartir ya la pantalla, que ahora me estaba diciendo que... A ver, un momento. Bueno, ya mismo. Al cambiar la configuración me ha echado de nuevo. No hay problema. Cosas del directo. Totalmente. Ahora sí.
Perfecto. Sí. Supongo que tendríais ya que estar viendo mi pantalla, ¿verdad que sí? Pues nada, Gonzalo, Manuel, a todos los que y a todas las que habéis venido en este, iba a decir en esta tarde o en este mediodía en Argentina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, evidentemente, a Saede por darme la oportunidad de tener esta conversación con vosotros. Para nosotros es siempre un placer interactuar, porque en el fondo es prácticamente lo más importante. Lo que podemos aprender nosotros es solo una parte de lo que está pasando en el mundo, y en un mundo en el que están pasando tantas cosas, pues es importante compartir y ver distintos puntos de vista. Y en esto, estar a 12 horas de avión, creedme que da una perspectiva diferente en ambos lados del charco. Por tanto, muchísimas gracias. Como decía Manu, como decía Gonzalo, es la primera parte de esto es unas diapositivas, una presentación que yo he estructurado para conducir un poco esta discusión, pero también me gustaría que fuera un diálogo y que realmente todos los que estáis aquí, los que habéis tomado vuestro tiempo para estar aquí, que tuvieseis aquel valor que veníais buscando cuando registrasteis, cuando visteis que este webinar podía ser importante para vosotros, ¿vale? Yo lo que voy a hacer, porque siempre me gusta ser muy pragmático, y sobre todo cuando estamos hablando de dinero, de negocios, de emprendimiento, hay que ser muy pragmático porque el tiempo es oro, y la mayoría de vosotros que estáis aquí, seguramente que en un momento u otro o habéis emprendido o estáis emprendiendo o tenéis previsto emprender, y ya sabéis que esto es una montaña rusa, ¿vale? De proyectos, de obstáculos, de alegrías que duran unos minutos y luego se convierten en un problema, de problemas que no esperábamos, de problemas que se solucionan solos y que no los teníamos previstos, etc. Lo sabéis. Por tanto, intentaremos estructurar un poco lo que nos va a pasar cuando emprendamos, y sobre todo si emprendemos en un entorno distinto al nuestro, ¿vale? Aquí os he puesto una cita de una persona que cada vez me cae mejor, la fundadora de Canva. De hecho, bueno, esta presentación que estáis viendo, para hacer honor a Melanie, la he hecho con Canva. Creo que ya todos y todas estáis utilizando Canva 72 veces al día, con lo cual es una historia muy interesante, y ella es un perfil, aparte de ser, digamos, de las mujeres más ricas de Australia ya ahora mismo. Es un perfil fantástico que, si tenéis oportunidad, de verdad os recomiendo que le echéis un vistazo al perfil de Melanie Perkins, porque es muy interesante. Quería empezar con una frase suya que dice que todos tenemos soluciones, a todos se nos han ocurrido cosas maravillosas, pero a nadie le importa nuestra solución, y no vamos a triunfar si nadie entiende que esa solución que les proveemos resuelve un problema que tiene. Por tanto, propuesta de valor por delante de todo. He visto un montón de emprendedores enamorados de su idea, enamorados de su producto, enamorados de su proyecto, pero no había nadie más enamorado de eso. Entonces, es enternecedor ver que estamos enamorados de nuestras cosas, pero también de vez en cuando tenemos que ser conscientes que hemos ido al mercado no para tener un hobby, no para tener una ONG, sino para hacer dinero. Por tanto, la propuesta de valor y todo lo que hacemos en este sentido es muy importante. Manu, Gonzalo, estabais hablando de emprendimiento, estabais hablando de nuevos mercados, y aquí, cuando me presento, yo siempre intento poner estas tres patas, aparte de los credenciales. Yo soy economista por casualidad, porque toda mi generación era una generación muy que acababa en las facultades de economía, allá por los años 90, pero luego soy un economista vocacional, sigo dando clases de economía y de geopolítica, que, como comprenderéis, hoy es un tema bastante vivo y bastante entretenido. Pero sí que es verdad que con el tiempo he ido girando hacia el emprendimiento, hacia la consultoría, y finalmente también soy coach. Soy coach ejecutivo, certificado por Gallup, y estudié también en la Universidad de California, en Berkeley, que espero poder volver ahora a finales de abril para continuar este proceso de aprender que nunca termina para ninguno de nosotros. Con lo cual,
Estas es las 4 pinceladas. Si me googleáis sabréis más de mí que mi madre en la primera página de Google solo, con lo cual si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, aquí estoy para resolveroslo. Os digo que os pongáis cómodos porque en los próximos 15 o 20 minutos sí que me gustaría tocar muchos temas y me gustaría que estuvierais muy atentos porque vamos a ir rápido, porque quiero después que podamos tener una conversación un poco más larga con todos vosotros y vuestros intereses. 3 spoilers, que ahora está muy mal visto hacer spoilers, pero yo quería empezar haciendo spoilers porque así le damos un poco de vida a la sesión. Lo primero, todos y todas, cada uno de vosotros ya sabéis lo que significa o tenéis una idea muy clara de lo que significa emprender en un nuevo mercado. Os lo imagináis. Por tanto, es exactamente como pensáis, así de difícil, así de challenging, así de retador y también como así de apasionante y así de divertido, ¿vale? La segunda cosa que os quiero decir, el segundo spoiler, es que os voy a contar cosas que son terriblemente obvias, que todo el mundo las sabe, pero que muy poca gente las hace. Esto estamos bastante acostumbrados a la teoría, la tenemos todos muy bien, pero la práctica a veces nos falla por cualquier razón, ¿vale? El tercer spoiler tiene que ver con el segundo. Muchas de las cosas os parecerán obvias, pero de verdad están aquí por algo. A veces lo ilustraré con ejemplos, a veces intentaré daros algún caso que nos hemos encontrado para que podáis ver cómo en la realidad esto funciona también, pero quedaros con estas 3 cosas. Muchas de las cosas que vamos a plantear y poner encima de la mesa ya las sabéis. Lo único que voy a hacer es deciros que estéis atentos y atentas a esto, ¿vale? Por tanto, si os parece bien, vamos a empezar con una declaración de intenciones. Cuando decíamos aterrizar, y Manu y Gonzalo pues, hablaban de aterrizar en un nuevo mercado, de hecho el título lo planteamos así, aterrizar en nuevos mercados, y ese cockpit en el cual hay que controlar muchos relojitos y hay que conocer muchos parámetros, en el fondo tiene tanto de ciencia como de arte. Y yo reivindico que esto de emprender, entrar en un nuevo mercado o intentar un nuevo proyecto tiene una parte de arte muy importante. Ayer le preguntaba a unos directivos qué consideraban ellos arte y decían, no sé, creatividad, ingenio, genialidad. Les decía, está bien, la ciencia para mí es todo lo que se puede formalizar, procedimentar, es decir, si haces 1, 2, 3 te va a salir 4, ¿vale? El emprendimiento no es así. Algunos ya lo habéis detectado, algunos ya lo sabéis. El emprendimiento no es cuando yo os digo, sigue el paso 1, sigue el paso 2, sigue el paso 3 y seguro que llegas a 4, 5 y 6. No funciona así. Por el camino tenemos que manejar, igual que aquel robot que conduce una bicicleta o una moto que habéis visto por YouTube, dicen que aquello es muy difícil porque ese robot en términos de equilibrarse está tomando cientos de decisiones cada segundo para ver lo que pasa, para mantener la verticalidad, etcétera, etcétera. Y eso no es solo técnica, no es solo ciencia. Tiene una parte muy, muy, muy importante de arte. Y eso es lo que debemos potenciar. El arte a veces le llamamos experiencia, le llamamos intuición, decirlo como queráis, le llamamos una cualidad innata. Quiero que tengáis en cuenta que más allá del cockpit y de haber hecho los deberes sabiendo qué significa cada una de esas rayitas, tenemos que tener muy claro que vamos a tener que improvisar de alguna manera en muchos casos, ¿vale? Por tanto, número 1. Empezamos siempre por la definición de estrategia porque quiero que estemos muy seguros de que sabemos y que lo que estamos haciendo y queremos. Cuando hacemos sesiones de estrategia, lo que normalmente planteamos al principio es ¿qué entendéis vosotros por estrategia? Les decimos. Y siempre tenemos una diversidad de puntos de vista, lo cual me parece fantástico. La definición de estrategia que a mí me gusta más después de haberlo pensado muchísimo, y yo soy una persona que tiende mucho a hacer planteamientos estratégicos y no tanto prácticos, para mí la estrategia es planificar, elegir el futuro que prefieres. Es decir, a partir de la realidad en la que te encuentras, tú ves toda una serie de cosas que pueden pasar en el futuro, de futuros posibles, y a partir de ahí dices, el que más me gusta de esos futuros posibles es este.
y voy a hacer todo lo posible para que la realidad que tenemos hoy se convierta en ese futuro que yo quiero. Y no solo voy a intentar que pase, diciéndolo en términos un poco más modestos y un poco más humildes, voy a intentar maximizar la probabilidad de que suceda. Porque cuando alguien te dice, hombre, tenías una estrategia y no ha pasado lo que tú decías, claro, porque yo no controlo todas las variables. Y hoy además en este entorno VUCA, BANI, llamarlo como queráis, los acrónimos van saliendo cada semana, lo más importante es saber que vas a alguna parte y que tienes clarísima cuál es tu visión en términos de planteamiento estratégico y hacia dónde vas, en definitiva, en términos sencillos, ¿vale? Por tanto, número 1, ese proyecto queréis que se convierta en un futuro deseado para vosotros. Muy bien, vamos a ello. Punto número 2. Antes de meterte en líos, vamos a comprobar que es exactamente esto lo que queremos hacer y que le hemos dado las vueltas necesarias, ¿vale? De verdad queremos hacer este proyecto y aquí empiezo a lanzaros algunos ejemplos de cosas que han pasado. Había un potencial cliente colombiano que venía de un amigo colombiano y me dijo, uy, queremos entrar en el mercado de Europa, tenemos el mejor producto posible. Sabéis que los aguacates Hass, los de la variedad Hass, dicen que son los mejores del mundo. Yo les voy a creer porque los amigos colombianos lo hacen muy bien. Y nos decían, no, nos tienes que ayudar a intentar entrar en el mercado del aguacate en Europa. Y claro, yo decía, ¿en Europa? ¿Dónde? ¿En Barcelona? ¿En Madrid? ¿Has estado alguna vez en el mercado de abastos, en Mercabarna, en Mercamadrid? O sea, ¿cómo vas a desplazar a todos los aguacates que están ya puestos en el mercado, viniendo de no sé cuántas localizaciones, locales, internacionales, etcétera, y que ya están luchando por el mercado? La población no sabe decir, hombre, es un aguacate Hass, perfecto, voy a comprarlo y voy a pagar el doble porque es maravilloso. No, hombre, pero es que tenemos un muy buen producto, seguro que vosotros ahí tenéis los canales de distribución. Sí, no sabemos teléfonos, pero no vas a entrar un día en el mercado más grande de España o de Francia o de Alemania con la demanda y con con la confusión que hay ahora mismo en el mercado de la demanda del aguacate en Europa, que todos estamos comiendo aguacates como idiotas, porque es saludable, porque es el mejor alimento que te puedas plantear, etcétera. No, si tenemos un buen producto y pensábamos que vosotros nos podíais ayudar a empezar a vender allí. Sí, fantástico, maravilloso. Tienes un gran producto. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es tu ventaja? Explícame tú cómo es el mercado, por qué vas a competir, por qué te van a comprar, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Con lo cual, hay ideas que en una cena o en una comida con amigos funcionan extraordinariamente bien, fenomenalmente bien, pero que luego cuando les haces ¿sabéis la técnica aquella de los 5 porqués? Que me decís cualquier cosa y digo, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? Al quinto por qué o sabe muy bien de lo que está hablando o esa persona ya no contesta con seguridad, contesta en el segundo por qué. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos exactamente cómo podemos y cómo queremos abordar el mercado, más allá de que luego alguien nos ayude a aterrizar, nos ayude a entrar, ¿vale? Otro gran mito. Cuando las empresas dicen, no, es que me quiero internacionalizar, muy bien. ¿Internacionalizarte a dónde? China y Estados Unidos igual son dos mercados distintos. Alemania en Múnich y Alemania en Berlín son dos mercados completamente distintos. Internacionalizar, ¿qué quieres decir? Salir de tu mercado local, ¿con qué quieres ir? ¿A qué tipo de segmento de cliente quieres ir? Entonces, esto de quiero entrar en un nuevo mercado no significa absolutamente nada, disculpadme. No significa nada. Tu producto lo quieres poner ¿dónde? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Para el mismo mercado en el que estás trabajando? Etcétera. Esto se ve mucho, y por eso os ponía el ejemplo, en las misiones empresariales. Las misiones empresariales se ve si están bien montadas o no desde el minuto cero. Porque o son concretas o son vamos a China a hacer relaciones comerciales. Dios mío, ¿con quién vas a hacer relaciones comerciales? ¿En qué mercado quieres entrar? ¿Con qué productos quieres entrar? ¿Qué tipo de empresas quieres que sean tus partners? ¿Con quién quieres entrar en contacto? Entonces, la misión empresarial en la cual el ministro del ramo
va con 100 emprendedores a tener una agenda durante una semana en no sé qué parte del mundo, es maravilloso porque ese turismo de negocios está fantástico, pero muy misión de emprendimiento, de internacionalización, la verdad es que no sería, porque esas conversaciones que empiezan en genérico, es muy difícil que acaben en otra cosa si solo son justamente eso, entornos muy genéricos. No queráis ir, son número 4, perdonad. No queráis saberlo todo. Si lo hubiera sabido antes de llegar a Cataluña, antes de llegar a España, que el mercado era así, pues pregunta, intenta preguntar a gente que ya ha estado, intenta aprender, intenta estudiar, intenta encontrar toda la información que puedas sobre ese mercado. Hace muy pocos días escuchaba en una entrevista, en un podcast muy chulo, muy de calidad, os lo pasaré porque hacen entrevistas a emprendedores muy interesantes y muy directas y muy de verdad. El fundador de Eura, no sé si lo conocéis, quizá los que estéis en Barcelona ya os empieza a sonar porque empieza a haber cartelitos en algunos restaurantes, en algunos supermercados, etcétera. Eura es el Impossible Foods o el Beyond Meat en Europa, es decir, la carne vegetal, ¿vale? Con sabor a sangre, sabor a carne, con la sangre hecha de remolacha, todas estas cosas que ahora estamos tan acostumbrados a... A ver, lo estoy diciendo en un foro lleno de argentinos y entiendo que eso es un sacrilegio, básicamente, nombrar esto, pero sí, chicos, chicas, existe la carne artificial. Intentan que sepa como la otra y poco a poco, digamos que quizá lo van a conseguir. Da igual, el fundador de Eura, que es un chico joven, venía del entorno ONGs, voluntariado, etcétera, etcétera, vio Impossible Foods, vio Beyond Meat en Estados Unidos y dijo, yo quiero hacerlo hasta aquí, tengo tal, y no sabía absolutamente nada de la química, de la producción, solo sabía que quería hacer esto. ¿Vale? Entonces se fue a Estados Unidos, empezó, los de Beyond Meat y los de Impossible le recibieron, le explicaron todo lo que no sé qué, como veían que de momento ellos no pueden entrar en Europa. O sea, creo que las normativas sanitarias creo que aún no permiten ni a Impossible ni a Beyond Meat entrar en Europa de manera masiva, con lo cual para ellos no tal. El de Eura, empezó a preguntar. Decía, él lo plantea en términos estratégicos, por volver un segundo al momento anterior, él lo plantea en términos estratégicos como la transición de las proteínas o la transición proteica. ¿Por qué? Porque en un mundo amenazado por el cambio climático, etcétera, etcétera, la producción de proteína a partir de animales, el consumo de recursos es infinitamente mayor que la producción de proteínas vegetales en base a otro tipo de cultivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, lo plantea como una voy a cambiar el mundo, no sabía absolutamente nada y ahora mismo están facturando creo que 25 millones de euros, cuando empezaron hace 7 años facturando nada y explicaba el proyecto inicial, le mandaron pruebas de esa carne vegetal a 100 personas y empezaron a tener conversaciones con cada uno de ellos recogiendo feedback, qué les parecía. Los 100 valientes que empezaron a probar esto, pues empezaron con pollo. Tienen como una especie de pechuga de pollo troceada, como de filetes de pollo, que, bueno, os invito a que lo probéis si queréis. No os voy a decir... yo he probado Impossible y Beyond en Estados Unidos y Impossible es como una hamburguesa seca, no una hamburguesa muy buena, pero te la colarían. O sea, te dicen que es una hamburguesa y cuela. No dirías que es la mejor hamburguesa del mundo, pero dirías francamente que es una hamburguesa. Con lo cual, perdonad, el caso de Eura es otra historia y me gustaría que también lo conocieseis si lo veis por ahí bichear, porque es muy interesante. ¿Qué quiero decir? Si tienes un proyecto, pregunta, intenta no tropezar en las cosas en las que ya ha tropezado otra empresa, otro emprendedor. Investiga, ¿vale? Número 5. Si lo hubiera sabido, tiene una segunda versión, que es que casi mejor que no lo supieses.
Está la frase aquella del loco que consiguió sus objetivos porque no sabía que eran imposibles, ¿vale? A mí hay una cosa que me admira mucho de Silicon Valley, sobre todo de California, no tanto de los Estados Unidos como de esa parte, que es que van a por todas. Es decir, van a solucionar problemas y no les importa que les digan es imposible, no lo vas a conseguir. No, ellos tiran. Están súper flipados, pero ese flipe, esa capacidad de fliparse que tienen es lo que les lleva adelante. O sea, dejarme decirlo así, muestran unos niveles de inconsciencia absolutamente fuera de cualquier medida, ¿vale? Y eso les ayuda, y les ayuda muchísimo. Con lo cual, intenta saberlo todo, pero a la vez intenta tener ese punto de locura que evidentemente si fuese sencillo ya lo habría conseguido alguien. Perdonar, no tal margen. No hay nada que me dé más miedo que el emprendedor que me llega y que me dice que no tiene competidores porque nadie se le ha ocurrido lo que él está poniendo encima de la mesa. Si os llega uno de estos, salir corriendo todo lo rápido que podáis, porque hay mucha gente lista en el mundo, con lo cual la probabilidad de que eso que se te ha ocurrido a ti no se le haya ocurrido a nadie más en el mundo no es muy elevada. Con lo cual, aunque no sea hoy, y penséis que habéis descubierto un océano azul y todas estas cosas, pensar que eventualmente igual en los próximos 5 minutos se le está ocurriendo a alguien, con lo cual prepararos para empezar a competir con alguien que va a hacer lo mismo que vosotros o que va a resolver la misma necesidad. Me da absolutamente igual, con otro producto. Pero sed un poco inconscientes en este sentido. Ya sabemos que nos vamos a encontrar muchísimos obstáculos. Vamos a intentarlo. Número 6, directriz, tip, o llamad como queráis, número 6. El checklist. ¿Qué checklist tenemos que hacer para empezar a abordar un nuevo mercado? Bueno, primero, haced vuestro propio checklist. Empezar por uno, darle una vuelta. ¿Cuáles son las cosas que necesito para conseguir entrar o para empezar a entrar en este nuevo mercado? ¿Por qué os lo digo? Porque cuando intentéis elaborar el checklist que os pensabais que era de 10 puntos, os vais a dar cuenta que se os ocurren 370. ¿Vale? Solo por pensarlo, solo por darle una vuelta, solo por insistir, solo por los 5 porqués que os decía antes, solo por meter el cuerno en ese proyecto. Con lo cual, lo mejor que podéis hacer siempre es intentar pensar en concreto y en la lista de cosas que deberíamos hacer mañana a las 8 de la mañana para conseguir empezar a lanzar este proyecto, ¿vale? Por tanto, hacer checklists. Los checklists, yo no soy especialmente dado a hacer checklists porque soy un poco perezoso en esto y pienso que lo tengo todo en la cabeza, pero os prometo que hacer una lista de cosas ayuda porque te das cuenta que tienes muchísimos números que no habías pensado, ¿vale? Punto número 7. Hacer los deberes. Esto ya sabéis que es muy importante. Hacer los deberes. Quiero decir, en primer lugar, analizar, recoger información, estudiar, construir todos los puentes que podáis. Los inversores novatos, y esto os lo planteo en este sentido porque además ahora mismo que tenemos muchas turbulencias, creo que la bolsa ya ha cerrado, la europea ha cerrado con pérdidas y la americana está muy dudosa, etcétera. El inversor novato cuando ha ido al cursillo de los osciladores, los principales indicadores, las medias móviles y no sé cuántas cosas más, ya piensa que ya lo sabe todo y que con eso puede empezar a operar en el mercado, incluso intradía, etcétera, etcétera. El inversor novato no cuenta con que la profundidad de lo que está intentando es más elevada de lo que a veces considera y de lo que a veces se piensa. Por tanto, nunca es suficiente análisis, nunca es suficiente, a ver, no os obsesionéis, digamos, pero tenemos que hacer los deberes muy exhaustivamente en ese sentido, ¿vale? Otro de los temas en los que hay que hacer los deberes es, déjame hacer una pausa dramática y recalcar que es muy importante hacer los deberes en términos fiscales, administrativos, culturales, legales, la normativa. Quiero exportar, teníamos un proyecto que quería exportar aceite de oliva virgen de olivos milenarios, ¿vale? O sea, imaginaros, o sea, olivos milenarios literalmente, olivos que tenían más de 1000 años
y que querían exportarlo a todo el mundo. Muy bien, perfecto. Y por un pequeño frasquito de 1/4 de litro, me parece que las tarifas eran alrededor de, no sé si 15 o 20 euros, ¿vale? En este caso, las propiedades organolépticas, es decir, no era nada extraordinario, o sea, lo extraordinario era que salía de un árbol que tenía 1000 años y luego tenía muchas propiedades, etc. ¿Qué os quiero decir? Ir a cada mercado distinto suponía una normativa de entrada distinta, una autoridad de certificación o de autorización distinta, un papeleo distinto, a veces prohibiciones, etcétera, etcétera. Es una tarea muy, muy, muy tediosa, ya lo sé, es una tarea muy tediosa, pero es una tarea absolutamente imprescindible. ¿Por qué os digo el caso de este francés glamuroso que quería vivir la vida? Tuvimos un cliente que venía del sur de Francia, un tipo fantástico, un bon vivant, que quería pues organizar actividades para turistas en Barcelona, mediante una aplicación, bueno, nada que no se le haya ocurrido a 50.000. Y le daba absolutamente igual todo lo que tuviese que ver con la normativa local, cómo se organizan las actividades, qué tipo de alojamientos tienen que tener un permiso o no, qué tipo de actividades necesitan estos requerimientos de seguridad, de prevención de riesgos, etcétera, etcétera. Daba absolutamente igual todo. Solo quería crear un marketplace para que las actividades se pusiesen y los visitantes de la ciudad tuviesen cosas que hacer y no sé qué. Le daba absolutamente igual toda la parte legal, pero le decía, Logan, vas a tener un problema. O sea, en algún momento alguien te va a decir que esto es legal, va a venir Hacienda o va a venir el Ministerio de Economía y vas a tener un problema. No, seguro que no, porque esto en Francia... Bueno, hace tiempo que no hablo con él, pero a mí me parecía una temeridad entrar en un mercado sin saber con los requisitos que tienes que cumplir, ¿vale? Otra cosa que también nos encontramos muy frecuentemente, número 9, tip, humildad, 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 humildad. En dos sentidos. En primer lugar, ese mercado no me conoce. Y nos hemos encontrado con varias empresas que vienen de entornos locales donde son la leche, donde todo el mundo les conoce y llegan a otro mercado. Estábamos hablando hace poco con los representantes de AENOR, la certificadora de calidad, etcétera, en un país de Centroamérica, ¿vale? Estábamos trabajando con ellos su estrategia y tal, y el director de la oficina en ese país me decía, es que tú hablas de AENOR como si estuviese en tu cultura estás hablando de una marca totalmente conocida y reconocida. En mi mercado no me conoce nadie, o sea, me cuesta un mundo que explicarle a la gente lo que soy. Es frustrante, decía. Bueno, a eso se le llama empezar de cero. Tienes seguramente un gran músculo que te provee tu proyecto en origen, etcétera, pero cuando aterrizas en un mercado que no te conoce, no te conoce, no sabe quién eres, no te van a abrir una cuenta corriente. Yo me acuerdo, teníamos un cliente del norte de Europa y quería abrir muchas actividades en España, quería entrar en un nuevo mercado, etcétera, etcétera. Y el grupo empresarial que facturaba, creo que más de 500 millones de euros en su mercado local, quería abrir una cuenta corriente para todas las empresas en España para empezar a actuar. Cuando les ayudamos, y en este caso Banco Santander, cuando llegamos al Banco Santander, le dijimos, hola, somos una empresa multinacional y estos señores quieren abrir 30 cuentas a la vez para 30 empresas. Aquellos ojos no se podían abrir más. O sea, aquel señor pensó en todos los problemas o sea, ¿quiénes son esta gente? ¿Dónde voy a comprobar que las empresas son legales? ¿Dónde voy a ver que no hay blanqueo de capitales con dinero que venga de no sé qué origen? O sea, al hombre aquel, cuando le dijeron queremos abrir 30 cuentas corrientes, que era lo más normal del mundo para ellos, se bloqueó el proyecto. Básicamente se bloqueó el proyecto y estuvo varias semanas que no abrían las cuentas. ¿Qué os quiero decir también? Todos sabéis, y no sé qué relación tenéis vosotros con Starbucks, pero cuando a un italiano le dices Starbucks, te pone una cara como diciendo, ¿qué sabrán estos de café? ¿Vale?
Y esto, una vez un amigo italiano que vive en Estados Unidos, que conoce los dos, como los dos entornos, decía, pero es que es normal que en Italia no triunfe Starbucks, porque es que no tiene ningún sentido. O sea, no vamos a ir con café de calidad a un sitio donde el café ya es de mucha calidad. No vamos a venderle un café latte macchiato de no sé cuántas cosas más en un vaso que un italiano no entiende. Un italiano entiende un dedo de café que se toma como un chupito, no una jarra así que va sipping and sipping durante toda la mañana. Es decir, y Starbucks decía, pero si estamos dando una oferta, ¿por qué no entramos en Italia? Bueno, no entráis en Italia porque no habéis entendido nada. Hace poco teníamos un emprendedor que ahora mismo no lo debe estar pasando muy bien porque de hecho, vive en Polonia, en el sur, cerca de la frontera con Ucrania, y el tipo quería cambiar el mundo de cómo nos alimentamos, porque la nutrición, porque no sé qué, entonces da igual, tenía un proyecto en el cual quería explicarle a la gente que durante los últimos 300 años hemos comido mal y que tenemos que comer de una manera totalmente distinta, que yo te voy a hacer comer y además te voy a dar la comida, te voy a vender. Y le decía, pero Marius, es que la gente no está en esa página del libro. Vas a tener que explicarse, ¿no? Pero es que es muy evidente. Yo he estudiado durante unos cuantos años, soy doctor en no sé cuántas cosas. Digo, ya, si tú eres doctor en no sé cuántas cosas, pero no has entendido que vas a un mercado, ¿vale? Como os decía, ligado con el otro, número 10, es una cuestión de mindset. Tener el mindset de estoy empezando de cero. El nórdico Marbellí es este que os decía, porque el grupo este nórdico que os decía era una empresa familiar. Entonces, uno de los dueños que tiene casa en Marbella y es un tipo muy majo y le encanta vivir la vida y no sé qué, dijo, venga, vamos a desembarcar en España. Y pensaba que aquí sus 500 millones facturados en no sé qué país del norte de Europa le iban a servir para algo. Y la gente decía, ¿qué me has dicho usted que es quién? Hombre, pero no, nadie le conocía, nadie le hacía ningún tipo de caso, ¿vale? En este sentido, también, tip número 11, y voy acercándome a la recta final, y os lo digo así tal cual, intenta no fliparte. Las cosas van mucho más lento de lo que pensamos, de lo que hemos planificado y de lo que sería razonablemente y humanamente posible, ¿vale? Por tanto, tenemos que poner mindset otra vez de antifragilidad, como el libro de Nassim Nicolás Taleb, que a mí me encanta. No es un libro fácil, con Taleb no es fácil en ningún sentido, pero ese libro que describe la antifragilidad y la idea es sencilla y es muy corta, es decir, como la hidra, que cuando le cortas una cabeza salen varias cabezas, pues la antifragilidad no es la resiliencia que nos intentan vender siempre últimamente tanto. La resiliencia es hacerlo bien en la adversidad, ¿vale? Tener buenos resultados cuando las cosas no te van de cara. Bien, la antifragilidad es un paso más. Es que cuanto más te dan, más fuerte eres. Cuanto más frustrante y cuanto más reveses tienes en ese proyecto, más consigues, más te revuelves, más creces, por tanto, el objetivo y el mindset es de antifragilidad a la Taleb, como explica Nassim Nicolás Taleb. Vamos a la parte más soft. Esta parte final es mucho más soft. Yo lo simplificaba diciendo haz amigos lo más rápido que puedas. ¿Qué quiero decir? Ligado con los puntos anteriores, tu reputación y lo que la gente conoce de ti o la imagen que tienen de ti, tu personaje, tu marca, es algo muy importante cuando entras en un nuevo mercado. Porque ese nuevo mercado no tiene ninguna idea sobre ti. Da igual lo que haya sido, no la puedes transponer directamente. Y os decía que esto no es Tinder porque no estamos hablando de entrar en una vorágine de networking y cada día voy a 72 eventos y doy 350 tarjetas. No. Se trata de tirar raíces en ese mercado para que el mercado te explique exactamente lo que quiere. Los mercados no explican lo que quieren. A veces porque no lo saben, a veces porque no se fían de ti, a veces porque aún no lo han entendido del todo, a veces porque no se explican o no se hacen entender bien. Tenemos que intentar profundizar en ese mercado y tener tu red de verdad es muy importante que se empiece a construir desde el principio, desde el primer día. Y en ese sentido también, punto número 12,
soy un camaleón. La idea es mimetizarte con el entorno. Seguramente el mercado al que llegas no te tiene manía, ni te tiene una especial animadversión, ni nada. Lo que pasa es que no te conoce y quiere que hagas las cosas a su manera. Y aquí os decía, os ponía dos ejemplos, en este caso de una web, de una web argentina, de un proyecto que está en España, creo, y que tiene la web en dos idiomas, en argentino y en español. Y a mí me pareció brillante hacer esto, porque efectivamente cuando tú entras en una web y el lenguaje no se ajusta a lo que es tu lenguaje, subconscientemente no, tu 100% de confianza no va allí. Entonces, no es español, no. Español hay 720 españoles distintos, con lo cual intenta que el mercado local te adopte como uno de los suyos. En casos extremos de CEOs, bueno, de empresas que se van a Asia, yo he visto varios CEOs con su tarjeta y su nombre cambiado al chino. Igual que los chinos, cuando llegan aquí, se cambian su nombre a un nombre europeo. Yo he visto una cantidad así de chinas que se llaman Carmen y María, pero así, en clase, estudiantes que vienen de países asiáticos y se cambian el nombre. Dices, pero no, tu nombre es tu esencia. Me dice, pero ya es que mi nombre no lo vas a saber pronunciar en tu puta vida. O sea, es que no te va a salir por la fonética. Prefiero que coger un nombre que yo entienda y que tú entiendas y llamarme Carmen. Si yo estoy la más de cómoda, porque sé que estoy en un entorno completamente distinto. Y cuando ves las tarjetas con los CEOs y su nombre en chino, es significativo de ver, ¿vale? Punto número 4, nunca voy solo. Eso los aceiros, cuando llegó la crisis financiera del año 2008 y todo el mundo en España se iba hacia Brasil, entre otros países, porque las empresas de infraestructuras necesitaban continuar trabajando y allí pues estaba aún los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol estaba en preparación, todo el mundo se iba para Brasil y la figura del parceiro era una figura muy loca y muy importante. Igual que en China, pues directamente no puedes abrir una empresa en China si no lo haces con un socio local y directamente por ley. El gobierno no te deja abrir una empresa si no es con un socio como mínimo a partes iguales o mayoritario chino. Entonces, es importante en términos de cumplir con la normativa de regulación, pero es importante ir de la mano de alguien que entienda muy bien los códigos. Yo siempre digo que cuando no hablas japonés, te vas a Japón y no entiendes nada. Y la realidad está explicando un montón de cosas. En los carteles, en las pantallas, la realidad está explicando un montón de cosas, pero no lo entiendes, no te enteras de nada. ¿Por qué? Porque no hablas ni lees japonés. Esto pasa culturalmente cuando llegas a un nuevo mercado. Tienes que entenderlo profundamente y eso hay cosas que no se hacen sin un socio local. Aquí hay un emprendedor que conocí en Lisboa en Web Summit ahora en octubre pasado. El tipo es irlandés, su mujer es portuguesa y han vivido mucho tiempo en Hong Kong y quieren montar un portal inmobiliario relacionado con blockchain, con tokens, bueno, un proyecto interesante que ahora no viene al caso. Y me decía, Piqué, es que me gustaría que estuvieses desde Barcelona en el proyecto. Y yo le decía, pero Paul, no sé nada del inmobiliario. Yo lo que conozco es el mercado de la No. Tú de lo que sabes es de Barcelona, de Madrid, de Sevilla. Tú lo que entiendes es lo que está pasando. Lo del mercado inmobiliario ya lo entenderé yo, no te preocupes. Entonces, el tipo había vivido en Dubái también, por tanto, tenía esa idea desde Hong Kong, de ese intercambio cultural y de ese Babel, esa mezcla tan grande. Vive en Lisboa y quiere montar su empresa desde Lisboa porque es más barato, le dan facilidades, la mano de obra cualificada es muy, comparativamente es muy buena, etcétera. Él mantiene sus vínculos con Dublín porque él es irlandés y Barcelona lo ponía porque ahora mismo pues me decía, quiero el mercado español como, bueno, la península ibérica como un punto de partida importante. Y lo tiene muy claro, que lo que quiere es partners. Llegamos al final, casi, el asesinato del impaciente. También estoy, iba a decir harto, no lo sé, pero esas empresas que dicen, no, y en los próximos 6 meses tenemos que estar ya, no, en los próximos 6 meses
no va a pasar absolutamente nada que sea tangible. Cuando una empresa se quiere internacionalizar, seguramente tiene que saber que hay un estándar que son entre 12 y 18 meses, que va a ser jet lag puro y duro, ¿vale? En el cual vas a intentar, como cuando estabais en la universidad y pasabais semanas estudiando para un examen y no avanzo, no avanzo, no avanzo. Y luego llegaba un momento que decías, vale, ahora todo tiene sentido, estoy juntando las piezas, joder, podía haber ido tan rápido en estos, al principio como en la última fase. No, no, no. En la última fase estaba muy preparada y había estado muy masticada por todo el trabajo que has picado de piedra antes, ¿vale? Por tanto, contar con ese jet lag cuando empiezas nuevos proyectos en un nuevo mercado, no puedes ser impaciente, no te hace bien. Y en eso os ponía la conexión entre Malibú y la Barceloneta, porque desde el año 2019 tenemos en cartera, estamos trabajando con un equipo, con una empresa de consultoría en Malibú, en Los Ángeles, y hay muy buen rollo y queremos hacer muchas cosas juntos y queremos saltar de entre Europa y California, porque realmente hay cosas que podrían ser muy complementarias, cosas de mucho valor aquí que se podrían hacer allí y viceversa, etcétera, etcétera. Pero además de por el lockdown y el confinamiento y la pandemia, etcétera, etcétera, las cosas no van todo lo rápido que querríamos. Es decir, estamos hablando de entornos completamente distintos, de mercados completamente distintos. Tenemos que entender, tenemos que traducir, y esa es una parte de la paciencia que debemos tener con todo esto. Dos cosas, al final, que ya sabéis, el diablo está en los detalles, siempre. Está muy bien hablar en genérico, pero luego hay que ponerse a remangarse, y luego es enseguida cuando un emprendedor quiere remangarse o no quiere remangarse, como nuestro amigo de los aguacates Hass, nuestro amigo colombiano. ¿Qué quiero decir en el caso este del especulador de las energías renovables? Había un tipo del Middle East que tenía mucho dinero y que quería... Sabéis que la franja del sur de España, el sur de Italia y algunas zonas en la India es la mejor localización geográfica para poner energías renovables, solar fotovoltaica. Digamos, la rentabilidad de las horas de sol, la intensidad, el ángulo, etcétera, en esa zona geográfica es donde puedes sacar la mayor rentabilidad posible, ¿vale? Por tanto, son zonas muy cotizadas. En Italia, por ejemplo, es más complicado porque te obligan a tener, cuando quieres montar una campa de placas solares, te obligan a tener 10 veces más tierra que la que ocupas con las placas solares, ¿vale? Por tanto, es muy caro comprar mucha tierra para poder solo poner placas en una parte. En España no pasa eso, etcétera, etcétera. ¿Qué os quería decir? El dinero del Middle East quería llegar aquí, a gente con mucho criterio, etcétera, pero no querían entrar en detalles. No, pero ¿dónde vamos a poner ¿dónde vamos a comprar los megavatios? ¿Dónde están los terrenos? ¿Dónde? No, mirarlo no. ¿Qué tipo de terrenos queréis? ¿En qué regiones? ¿Qué normativa queréis aplicar? ¿Queréis subvenciones o no? Etcétera. No, hombre, pero esto es muy complicado. Sí, claro, esto es complicado, evidentemente. Es complicado. Y en este entorno en el cual todo se está moviendo muy rápidamente y las condiciones te cambian muy rápido, tienes que estar continuamente recalculando toda la ecuación para poder entrar en producción, en hacer cosas con sentido, reales, etc. Y por eso os decía, descuenta un extra de incertidumbre, porque vamos a tener que cambiar los análisis muy, muy frecuentemente. Ya lo vemos, ¿vale? Último. Dado que hemos llegado hasta aquí, que ahora mismo tenemos una visión y un conocimiento muy, muy, muy importante sobre todo este nuevo mercado, no nos quedemos aquí. Si queréis, utilizarlo como trampolín, como experimento, es decir, pensar en hacer mercados más grandes o en llegar a mercados más grandes como un proceso de etapas, pero cuando sales, sal. Es decir, si quieres quedarte en tu nicho de consumidores, de geográfico, etcétera, está muy bien, pero cuando te planteas las cosas más a lo grande, pues seguramente vale la pena ser un poco más estratégico y ya plantearlo como pensar en otra escala. Finalmente, por ir puntualizando, si hubiese que hacer un resumen de todo esto que os he comentado tan rápidamente, pues tenemos que estar muy, muy, muy enfocados
saber lo que queremos, saber exactamente dónde vamos, qué metas queremos cubrir, qué objetivos nos planteamos, qué prioridades, etcétera, etcétera. Legal, evidentemente, entendiendo a qué marco vamos, a qué contexto vamos en términos legales, administrativos, a veces incluso políticos, etcétera. Valioso. Vamos a empezar de cero y vamos a ofrecer valor en un mercado completamente distinto. Por tanto, luchemos por ser útiles en ese nuevo mercado, que a veces será de una manera distinta a como hemos sido. Integrado quiere decir, vamos a echar raíces donde vayamos. No va a pasar rápido, por tanto, seamos pacientes y, sobre todo, por volver a insistir en esto, humildes, 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 porque normalmente cuando empezamos en otro mercado, quiere decir que empezamos de cero. Perdonad que os haya ametrallado de esta manera. Hasta aquí, como habéis visto, lo único que mi única intención era provocar, a ver si alguien me empezaba a tirar los trastos virtuales a la cabeza. Pero en todo caso, os quería poner encima de la mesa algunos elementos para la reflexión y espero que os haya estimulado porque me encantaría que esto se convirtiese en un diálogo. Por tanto, Manu, Gonza, todos los que estáis aquí, los 40 participantes que estamos ya dentro de la sala, over to you, como dicen en inglés. Por tanto, abierto a cualquier pregunta, cuestión, comentario o planteamiento. Excelente, Joan. Muchísimas gracias y muy lindo todos estos disparadores en este tiempo, así que la idea es aprovechar tu amabilidad y si tienes tiempo disponible para abrir espacio a preguntas. Así que todo aquel que quiera aprovechar que lo tenemos a Joan aquí para consultarle, plantearle cualquier inquietud, opinión, lo que quieran compartir en el espacio, más que bienvenido. Si queréis en el chat, yo lo tengo abierto. Si queréis expresaros y desmutearos y plantear la cuestión de viva voz, orgánico. Como lo deseen. Mientras levanta la mano alguien, hay dos cosas que me llamaron la atención, Joan, que me pareció súper interesante y aparte que las tengo muy vívidas. Hay una marca de zapatos, un creador de una marca de zapatos muy, muy famoso en Argentina, pero muy famoso en Argentina, y que desembarcó en un lugar que me pareció que era demasiado caro para recién llegar. Y esto de lo que decías vos de la humildad, ¿no? Nos parece a nosotros, yo estoy hace 20 años aquí, pero cuando viajas, dices, el que viaja de Argentina aquí, dice, pero a ver, se van a reír seguramente los que están ahí. ¿Cómo no conocen a Susana Jiménez? ¿Cómo no conocen a Mirta Legrand? Son dos figuras muy específicas de allá. Y esta marca, y no la voy a decir, estamos grabando, pero vino desembarcando como si fuera Louis Vuitton. Entonces la veía aquí en Paseo de Gracia, en la diagonal, en la parte alta, y digo, Dios, lo que sale un alquiler aquí, y no lo conoce nadie. Por más que venía de la mano de una persona conocida, o sea, de la mujer de una persona conocida, digo yo, pero no tenían, y bueno, dicho y hecho, al año no pudieron aguantar la situación, porque era muy conocido en Argentina, pero no estaba, más allá que el producto puede ser bueno o no, tal vez no era para el mercado local, conociendo un poco aquí el catalán, pero la verdad es que no había esto, no habían hecho una prospección o una puesta a punto de lo que era aquí, que ellos no te conocía nadie. Eso de humildad me pareció fantástico. Y como tú dices, Gonzalo, es que tú lo decías, no es para el mercado local. Tú lo sabes porque, no sabes por qué, pero lo sabes. O sea, tu cabeza toma decisiones muy rápidamente, pero por una acumulación de conocimiento que has tardado muchos años en acumular. Y la otra, voy a barrer un poco para casa, ¿sabes cómo es la cosa? Cuando dices esto de crear alianzas, de echar raíces, de aprender el que ya está, eso es, bueno, parte de lo que hace ASAEDE, de lo que brindamos como comunidad, de decir, pensamos igual, nos criamos igual y estamos no somos un gueto, porque justamente el hecho de
de que tú estás aquí, de que Miguel está aquí, y que nuestros socios, hasta nuestros hijos o parejas o lo que sea, estamos haciendo esa raíz que dices tú, también se traslada a la parte del negocio, ¿no? Entonces hay gente ya que aquí tiene recorrido, y qué mejor que investigar a través de una asociación que está con estas raíces, un poco metido aquí en Ibero, en la península ibérica, y la otra en Lata. Esa es una parte, Gonzalo, súper, o sea, vamos a ver, Asaede ha recorrido algunos caminos y ha tropezado y ha acertado en algunas cosas, y esa es una experiencia que no debería, o sea, que debería servir para que nadie tuviese que cometer un error o pudiese, digamos, avanzar mucho más rápido. Entonces, vamos a aprovechar los atajos en este sentido. Yo le decía a un amigo argentino en broma, de hecho no era broma, hasta que no tengas una novia catalana no vas a empezar a escuchar ciertas conversaciones. Por tanto, no vas a tener cierto conocimiento. Sí, y es muy tonto, lo sé. Igual que si yo voy a Buenos Aires, voy a tener acceso a una parte del conocimiento, pero mucha de la verdad de la ciudad no me va a ser dada. Totalmente. No porque se me esconda, sino porque los canales sí, eso, los canales de comunicación o ciertos tipos de vivencias pasan en ciertos lugares, y solamente en ciertos lugares, sí, es verdad. Esa es la conexión que te va a conectar con el mercado. Uh-huh. Eso es lo que te va a hacer que entiendas lo que quieren, o que aciertes, o que comprendas. Joan, perdona. Sí. Dale, Juan. A Santi con la mano levantada. Le damos paso y luego tenemos preguntas en el chat que te las voy diciendo, Joan, y la vas mirando. En el orden que queráis. Venga, Santi. Gracias, Juan. Gracias, Joan, por la charla. Muy interesante, muy didáctica. Me gustan los ejemplos, la verdad que sí. Una cosa que me gustó mucho, y creo que es un pain más que nada de los emprendedores jóvenes con los que tengo contacto yo, de acá de Barcelona, que es el ejemplo también de Barcelona. Me gustó tu punto, el tema de la paciencia. Y una cosa que quería preguntarte sobre eso es, ¿cómo no? Porque Barcelona puede ser muy interesante, pero también puede ser muy agobiante la cantidad de oferta de ayudas que hay para el emprendedor, desde tanto la parte gubernamental como la parte privada. Entonces, mi pregunta ahí es, si hay alguna fórmula mágica para no impacientarse en querer acaparar todas esas ayudas y creer en el proyecto con el dinero propio y con lo que se viene generando desde los otros mercados, atrayéndolo a Barcelona, para intentar capturar lo mejor posible, pero no desviar el sentido de querer capturar por querer capturar, sino de querer trabajar buscando desarrollar el negocio. Dos puntos muy rápidos en eso, Santi, que daría para tal. Uno, las ayudas pasan cuando pasan y pasan a su manera. Esto lo tiene muy claro, por ejemplo, la Comisión Europea. Si tú vas a una convocatoria de la Comisión Europea, o haces exactamente lo que dicen ellos, perdón, o no hay ayuda. Es decir, sus normas son sus normas. Si coinciden con tu proyecto, ve. Si no coinciden con su proyecto, Dios, no vayas. Va a ser un agujero negro en el cual te vas a caer. Las ayudas por las ayudas a veces no compensan. En general, en Europa, las ayudas pueden ser muy habituales, pero también son tediosas y demandantes en términos de red tape, papeleo, informes, etcétera, etcétera, ¿vale? Estate muy seguro que coincide lo que quieren con lo que quieres. Si no, seguramente no le va a compensar a ninguna de las dos partes. Y luego los ritmos son los que son. Cuando hay convocatorias, hay convocatorias. Cuando no hay, no hay. La convocatoria de NISA para empresas tecnológicas de no sé qué sale en junio. Muy bien. ¿Y mientras tanto qué hacemos? Pues nada, porque la van a sacar en junio. ¿Con quién hablamos mientras tanto? Con nadie. No va a pasar nada. Vale. Vamos a perdón. Sí, dale. A una pregunta en el chat de Martín Tarragona. Te pregunta si es posible definir el perfil empresario catalán español de micro y de micropyme. Aquí digo lo mismo que con los productos, etcétera. Hay 1000 versiones. En general, el empresario de micropyme depende de la generación, pero en general el empresario de la pyme y la micropyme en España es conservador, amarrategui, prudente,
no le apasionan los riesgos, quiere ir sobre seguro. Es un perfil que en Cataluña llamamos de botiguer, de tendero, ¿vale? Muy pegado al suelo y eso. Vale. En Volvamos general, y luego, evidentemente, el espectro es amplio. Es importante destacar, Joan, bueno, también que aquí en España particularmente existen muchas regiones y cada región tiene su cultura, tiene incluso su idioma. Esto lo comento también para el resto de compañeros que nos están escuchando, que en España hay 4 coidiomas oficiales. Entonces eso también hace que cada zona tenga su particularidad a la hora de la integración, como sus comidas, sus costumbres. Entonces, incluso no es lo mismo una idea de emprendimiento en Madrid que en el País Vasco, por ejemplo, ¿no? Completamente distinto. Bueno, ahora voy a Laura Crayón, que tiene la mano levantada desde Mendoza. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio, la verdad que muy bueno, me ha abierto muchísimo la cabeza. A mí yo tengo algunas preguntas por ahí para hacerles. A ver, en los puntos que tocó Joan, hay uno que dijo, bueno, hacer los deberes, y así lo marqué bien en grande, y después humildad, 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 no conozco el mercado y le da igual lo que yo sé hacer. Yo me dedico a lo que es la parte de agricultura urbana y a un paisajismo responsable. Lo que pasa es que lo abarco desde Mendoza, que Mendoza tiene un clima particular y que todo el paisajismo tiene que estar como más abocado a lo que es el bajo requerimiento hídrico. Y hago todo lo que es la parte de agricultura urbana como un sistema sostenible dentro de las casas actualmente, y estoy evaluando la posibilidad de expandirlo a empresas. Pero se me había ocurrido justamente la posibilidad, teniendo la ciudadanía, en este caso italiana, pero teniendo la posibilidad de tener esto, que es bueno, que es un plus, de ver la posibilidad de llegar a este mercado, digamos, paisajístico a través del diseño web. O sea que desde mi servicio sería prácticamente un servicio el que quiero desarrollar, no un producto. El producto ya lo estoy desarrollando acá directamente en Mendoza, pero allá en España sería lo que es la parte de servicios. Entonces ver cómo, o si tienen alguna sugerencia para hacerme, qué sé yo, de páginas o de lugares que nucleen, porque la verdad que el paisajismo, entiendo y he estudiado que el paisajismo allá es exquisito y el tema de la agricultura urbana está muy en auge. Sí, más a nivel de discurso que de práctica. Digamos, bien, todos estaríamos de acuerdo, pero no tenemos un huerto urbano en cada edificio. Ni mucho menos. ¿Vale? Entonces, bien, es aún un mercado muy de nicho. No es mainstream. Por tanto, digamos, irías a un nicho de segmento muy determinado, etcétera, etcétera. No sé si no sé si lo entendía bien. Planteabas tú, Laura, dar servicios, digamos, basados en web, incluso de diseño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, lo puedo hacer desde un diseño de paisaje virtual, con programas especiales, y eso se puede, digamos, llegar de esa manera. Y allá las personas que tengo no están en este tema, o sea, sí pueden pasarme información, pero están en otros temas completamente diferentes, o sea, que tendría que ser algo bien de cero para mí. Yo, y aquí hablo ya desde una visión, yo en otra vida me dedico al urbanismo, a la parte económica del urbanismo, por tanto al análisis del impacto en las finanzas públicas, del planeamiento urbanístico, etcétera. Y cuando cuando trabajamos en un proyecto de un municipio para entender cómo pueden crecer, cómo pueden ser sostenibles económicamente también en términos financieros, etcétera, etcétera, lo primero que hago es irme al pueblo, si es un pueblo, y darme una vuelta, porque si no digo muchas tonterías en el papel. Porque en mi cabeza funciona, pero luego la realidad, cuando la huelo, cuando la veo, cuando me tomo un café en el bar de la ciudad pequeña, en mi cabeza pasan muchísimas cosas, con lo cual yo te puedo contar 1000 historias. Lo que te recomendaría es que huelas un par de semanas aquí en el mercado en el que puedas trabajar y luego vuelve y luego provéelo desde el sitio del mundo que te parezca mejor, con los pies en fresco en cualquier playa. Pero huele, ven, huele, habla con Gonzalo, habla... Sí.
Mira lo que son un huerto urbano, mira lo que es el paisajismo urbano, mira a qué nivel, porque igual yo te digo, no es mainstream y tú me dices, hostia, pues yo estoy viendo cosas aquí, tú eres la especialista. La paciencia también va de eso. Invierte una semana de tu vida en oler, ver y activar tus 5 sentidos aquí y descubrirás un montón de cosas que nosotros no te podemos contar. Bien, sí. Bueno, muchísimas gracias. Vale, volvemos al chat. Vamos uno y uno. Alma Farinelli, que trabaja en turismo y cultura, específicamente en proyectos de rutas culturales inmersivas. Y te quiere preguntar si para desembarcar en España de una manera más soft, podría ser una estrategia crear una alianza con una empresa española. Vuelvo a lo de antes. Si tiene sentido, sí. Encuentra la empresa española que tiene sentido y que te aporta valor. Y si la encuentras, al 200%, inténtalo. Quizá la primera vez no sale, pero busca que tenga sentido. Compleméntate. Es decir, junta las dos cosas a la vez. Cógete un partner local que te dé una visión que tú no tienes, pero que te añada valor. Que te añada valor también desde tu punto de vista de proyecto. Sí, yo siempre recomiendo cuando vamos a un mercado nuevo tener un amigo íntimo allí. Un amigo íntimo empresarial, quiero decir, ya me entendéis. Vale, perfecto. Volvemos. Adrián, de Mendoza. Gracias Juan y gracias John por los disparadores que nos expusiste, bastante interesante. Me quedé con algunos puntos. Hablaba de hacer los deberes, la cuestión fiscal, la cuestión legal, con otras tareas administrativas. En tu experiencia de la mirada de economista, y quizás más a lo fiscal, o qué ítems dentro de esos disparadores tenemos que tener en cuenta para desembarcar en el gobierno español. Seguramente cuando has hecho análisis o estrategias has tenido en cuenta o has tenido que enumerar algunos de estos factores. Y el segundo, que tiene que ver con la paciencia, que me pareció interesante, como también lo mencionaban antes, ¿qué tiempo tenemos que proyectar al menos? O sea, ¿qué combustible necesitamos en tiempo para que ese soft landing nosotros empecemos a notar un retorno o un impacto en ese desembarco? Lo último, que es más fácil. Si pasa antes de 12 meses, considérate muy afortunado. Bien. Puede pasar, pero no lo exijas. Porque la probabilidad de que no pase, de que eso esté madurando, es alta. Perfecto. Es alta, ¿vale? Al principio, dos aspectos básicos, tres aspectos básicos. Uno, ¿cómo va a ser tu empresa? ¿Qué tipo de empresa quieres crear? ¿Una SL? No sé qué. Es decir, ¿cómo te vas a incorporar? Quiere decir, ¿quién va a ser la actividad? No es buena idea que la actividad dependa de una persona. Nunca es buena idea, ¿vale? Por tanto, ¿cómo creamos una empresa? Muy sencillo, pero se puede crear en 10 días, pero hay que pedir la reserva del nombre, tienes que proponer 3 nombres, el registro de nombres te tiene que aceptar, luego con eso te va a desear, bla, bla, bla. Bueno, es igual, son 3 pasos, pero es muy sencillo. 2, ¿cómo se contrata? Si tienes que fichar a gente, porque la puedes liar parda si no estamos contratando bien, tipos de contrato que están cambiando tal, salarios, qué se está pagando, es decir, vamos a hacer el trabajo en recursos humanos también, de qué se tiene que hacer. Y después, ¿cuáles son las obligaciones de la empresa? Y ahí, coger a un experto local que sepa y confiar en él 100%. Cuando encontréis a uno en el que confiáis 100%, olvidaros, pues no vais a entender lo que está pasando. Que no quiero decir que sea muy complicado, pero cuando a alguien le dices, no, cuando contratas a alguien tienes que ver si te facturas, si es un profesional independiente o si le contratas con un contrato laboral, pues luego pagas un 35% de seguridad social, luego el IVA, no sé qué, no sé cuántos, el IRPF. Déjaselo a alguien que lo sepa, que te lleve la contabilidad, que te presente los impuestos cada 3 meses, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿cómo es tu empresa? ¿Cómo fichas a gente si es que tienes que fichar a gente, que eventualmente en algún día lo vas a tener que hacer? No, sí, y después, vale, ¿cuáles son todas las obligaciones administrativas, fiscales, etcétera? Y pongo esta cara como de repulsión porque no me gusta, pero tenemos que tener a alguien que se ocupe de eso, porque si no, si Hacienda te dice, Adrián, que esto vas a invertir muchísimo más tiempo
en buscar los papeles que ya has perdido o que no guardaste, en contestarles una cosa que es obvia, en que te vuelvan a contestar otra vez. Olvídate, déjalo en manos de alguien que sepa lo que está haciendo. Perfecto. Gracias, Joan. Gracias. Efectivamente. No funcionan igual, los dos mercados son muy diferentes y es muy importante tener esa pata local que te sepa brindar esa parte.